¿Acaso crees que la trascendencia es un evento singular? ¿Un quiebre repentino en la materia? ¿Un final imprevisto dictado por el reloj biológico? Falso. El alma, esa arquitecta eterna de nuestra existencia, no aguarda el declive del templo físico. Ella comienza su ascenso, su gran viaje de retorno a la fuente, mucho antes de que la mente consciente lo sospeche. Y en su preparación silenciosa, emite códigos, señales crípticas que solo el iniciado, el buscador despierto, puede descifrar. Estas no son presagios de calamidad ni sentencias inminentes. Son, por el contrario, los sellos luminosos de la madurez espiritual, la prueba irrefutable de que la rueda del karma ha girado su ciclo final y que tu yo superior ya ha tomado el timón, liberándose de las ataduras del ego y la ilusión mundana. Estamos a punto de descorrer el velo que cubre el conocimiento esotérico, guardado por las antiguas escuelas de misterio. El mapa que revela los 5 presagios irrefutables de que tu alma ya se prepara para la vida después de esta vida. Hablaremos de sueños que son encuentros, de la disolución del deseo material y de la expansión de la conciencia que anula la percepción lineal del tiempo. Esta sabiduría es un faro, no una sombra, pero la verdad solo se revela a quienes la invocan con genuina pureza de espíritu. Antes de que el pergamino ancestral de estos omens se despliegue ante tus ojos, debes manifestar tu intención. Este es el rito de entrada, el decreto de compromiso con el camino. Primero, honra este pacto con un gesto de resonancia. Otorga un me gusta a esta transmisión. Segundo, únete a este linaje de buscadores suscribiéndote a este canal. Y tercero, para sellar tu intención y activar la llave que abre el portal del conocimiento, escribe en los comentarios la frase mágica: yo busco la verdad. Solo entonces, el cosmos abrirá sus bóvedas. La preparación silenciosa del timón. Hemos sido programados para temer el final, para ver la transición como una derrota y no como la metamorfosis suprema. El error radica en la creencia de que el cuerpo dicta la agenda del espíritu. El alma posee una conciencia atemporal, independiente de la corteza cerebral. Cuando el ciclo de encarnación está próximo a su cierre kármico, ya sea en 10 días o en 10 años, el alma comienza a ejecutar un profundo proceso de desapego y reorientación. Lo que llamamos la preparación para el más allá es, en esencia, la liberación definitiva del ego, la convergencia total con el propósito original. Tu vida no está terminando, está culminando, y los presagios que experimentas son las pruebas de esa gloriosa graduación. El primer gran presagio, la piedra angular que indica el inicio del proceso, es el despertar de la memoria etérica, las visitaciones lúcidas y el concilio onírico. La realidad onírica se transforma, dejando de ser un vertedero de ansiedades diurnas para convertirse en un genuino punto de encuentro, un portal de comunicación pura. De repente, tus sueños se vuelven hiperrealistas, nítidos, y están poblados por seres queridos que ya han cruzado el velo. Estos no son meros recuerdos subliminales, son concilios espirituales, encuentros pautados en el plano etérico donde las leyes del tiempo y la distancia no aplican. La característica distintiva de este presagio es la paz. Despiertas con una convicción profunda de haber estado realmente con ellos, recibiendo mensajes que carecen de palabras, que son pura transferencia de energía. Te transmiten serenidad sobre la transición venidera. El alma, al saber que pronto se unirá a su grupo álmico, comienza a normalizar y facilitar estos contactos. El miedo a la soledad del tránsito se disuelve en el conocimiento de que eres esperado y guiado. Si has experimentado la bendición de abrazos vívidos, de conversaciones mudas que cierran heridas antiguas en el plano onírico, tu alma ya está navegando por aguas conocidas, el desapego sagrado del ancla material. En la sociedad moderna, se nos enseña que el valor del ser se mide por la acumulación, el título, la cuenta bancaria, la casa, la influencia. El alma en preparación invierte esta ecuación. Comienza una pérdida natural, pero intensa, de interés por las posesiones, el estatus y las ambiciones mundanas que antes definían tu identidad. Ya no te conmueve el lujo superfluo ni te motiva la competencia. La carrera por la cima del mundo se vuelve irrelevante.
porque has reconocido la montaña real a escalar, la de tu propia evolución. No se trata de una depresión o apatía, es una liberación. Es el reconocimiento profundo de que nada material puede acompañarte al cruce. Este desapego es el primer paso práctico de tu espíritu para aligerar la carga. Tu enfoque migra de tener a ser. Prefieres una conversación auténtica a una adquisición costosa. Valorarás la simplicidad, la conexión con la naturaleza y el tiempo dedicado a la reflexión interna por encima de cualquier logro externo. Tu alma está cortando las amarras que la anclan al plano físico denso, preparándose para flotar. Este desapego material es una señal de profunda salud espiritual, pues indica la victoria del ser sobre el ego, la sensación de misión cumplida y el cierre kármico. Este presagio se manifiesta como una profunda sensación de paz y completitud. Es el conocimiento intrínseco de que, independientemente de la escala de tus logros, has cumplido con lo esencial de tu plan álmico para esta vida. El universo facilita entonces el cierre de los ciclos kármicos pendientes. Esto se materializa a través de reconciliaciones espontáneas. Personas con las que llevabas años distanciado reaparecen para ofrecer o recibir perdón. Te sientes impulsado a perdonar ofensas que antes te parecían imperdonables, o a pedir disculpas que habías postergado por orgullo. El karma es energía. Para que el alma pueda trascender limpiamente, debe equilibrar sus cuentas energéticas. Si sientes una oleada de armonía y un impulso irresistible de dejar todos tus asuntos emocionales en orden, es porque tu espíritu está haciendo inventario final. Una mente en paz, con la sensación de haber honrado sus lecciones y saldado sus deudas, es un alma lista para ascender. El libro de esta encarnación se cierra con una profunda nota de aceptación. La expansión de la conciencia y las sincronicidades. El mundo deja de parecer un lugar caótico y azaroso. De repente, ves la matriz, la estructura sutil que conecta todos los eventos y seres. Experimentas oleadas de sincronicidad tan intensas que ya no puedes atribuirlas a la casualidad. Piensas en una persona y te llama. Abres un libro al azar y encuentras la respuesta exacta a tu dilema existencial. Los números repetitivos, 1111, 333, se vuelven constantes, actuando como recordatorios de tu alineación cósmica. Esta expansión es el alma operando con menos resistencia del ego. La conciencia superior se descarga y tienes momentos de conocimiento total donde recibes información espiritual compleja sin necesidad de estudio. Es la verdad que simplemente es. Tu vibración se eleva, volviéndote un imán para las señales del universo. Eres un canal abierto. Y este flujo constante de significado es la prueba de que tu espíritu está sintonizando con la frecuencia de la unidad, la misma frecuencia a la que regresará. El quiebre de la percepción del tiempo lineal. De todos los anclajes de la ilusión, el tiempo es el más poderoso. La mente humana vive encadenada al arrepentimiento del pasado y a la ansiedad por el futuro. El alma que se prepara para la transición comienza a vivir en el eterno ahora. El tiempo lineal, ese constructo social que nos divide, pierde su tiranía. Sientes que los años pasan como semanas, o que un solo día se expande en una eternidad de significado. Dejas de planificar a largo plazo con la intensidad de antes, no por falta de esperanza, sino por la comprensión de que todo lo que necesitas existe en este instante presente. El pasado se convierte en lecciones neutrales, y el futuro es una simple posibilidad sin poder de generar angustia. Esta es la forma más radical de desapego, pues el miedo a la muerte se basa en la pérdida del tiempo que queda. Si tu alma habita enteramente en el presente, ese miedo se disuelve, ya que no hay pérdida de lo que es eterno. Vives cada respiración con una plenitud absoluta, pues sabes que la única realidad verdadera es este instante. La sabiduría ancestral y la paradoja. Las culturas antiguas no temían estos signos, los honraban. Los chamanes, los sacerdotes egipcios y los lamas tibetanos veían estos 5 presagios como una bendición, la señal de que un alma había logrado el dominio de su propia experiencia y estaba lista para ascender a planos superiores de existencia. Tu preparación para el llamado más allá no es un ensayo general para la muerte, es, paradójicamente, el aprendizaje definitivo de cómo vivir.
El alma que se libera del miedo a la transición es un alma que por fin está libre para cumplir su verdadero propósito: vivir cada momento con conciencia plena, sin cadenas de materialismo, culpa o la ilusión del tiempo. Si has reconocido estos 5 códigos en tu vida, no temas, alégrate. Estás viviendo tu despertar más profundo. Estás listo. Ahora, la elección es tuya. ¿Permitirás que este conocimiento simplemente se disuelva en la vorágine digital? ¿O lo integrarás en tu viaje, usándolo como el mapa de luz que es? La sabiduría solo es útil cuando se aplica. Medita sobre estos presagios y comienza a vivir cada día como si fuese el único, en paz, desapego y profunda conexión. La verdad no se busca afuera, la verdad se recuerda adentro. Que la luz ilumine tu camino. Hemos abordado los presagios externos, los códigos que la realidad proyecta para el testigo atento. Pero ahora debemos descender al Sancta Sanctorum de la transición, el proceso interno del alma misma. Debéis entender que vuestra conciencia ordinaria, la que opera a través del ego y se ancla en la materia densa, es la última en ser informada de la inminente mudanza cósmica. El alma, esa porción inmortal y sabedora que habita el receptáculo físico, opera bajo un cronograma que trasciende la medida lineal de los relojes terrenales. Mucho antes de que el cuerpo comience a manifestar debilidad o la mente consciente reconozca la proximidad del umbral, el alma ya ha iniciado una vasta reestructuración energética. Es una arquitecta silenciosa, desmantelando los puentes energéticos más densos que la unen al karma residual de esta encarnación. Esta preparación no es un evento reactivo a una enfermedad o a la edad, es una elección soberana, un acto de alineación con el ciclo superior al que está destinada. El alma comienza a retraer su radiación, a laminar su densidad y a liberar las ataduras etéricas que la anclaron al sufrimiento, la ambición desmedida y las ilusiones del apego material. Esta retracción se percibe en la vida consciente no como miedo, sino como una profunda, inexplicable e incesante necesidad de simplificar, de perdonar y de soltar cargas que hasta entonces se consideraban vitales. Es el primer indicio interno de que el ancla está siendo izada. Es el gran desapego orquestado desde las profundidades del ser, un proceso ineludible que garantiza la pureza del retorno a la fuente. Las escuelas mistéricas de la antigüedad no solo conocían este proceso, lo codificaron en rituales y textos sagrados para asegurar que el iniciado alcanzara la maestría antes de la disolución. Consideremos la tradición védica y los textos egipcios del Perem Ru, o Libro de la Salida a la Luz del Día. Estos no son manuales para después de la muerte, son guías exhaustivas de la fase de preparación activa del alma. Los sacerdotes de Heliópolis observaban cómo el Bea, la personalidad del alma, comenzaba a viajar y a familiarizarse con los planos superiores, mientras el Ka, la fuerza vital, aún mantenía el cuerpo operativo. En el pensamiento tibetano, este proceso es detallado minuciosamente en el Bardo Todol, donde se describe la disolución progresiva de los elementos, tierra en agua, agua en fuego, fuego en aire, y así sucesivamente, en el cuerpo, proceso que se inicia semanas, incluso meses antes del colapso físico final. Esta disolución interna no es visible externamente. Es experimentada por el alma como una pérdida gradual de interés en las texturas sensoriales y las trivialidades de la interacción humana densa. La persona puede volverse extrañamente tranquila o manifestar una inusual indiferencia hacia los dramas pasados. Es la conciencia sutil del alma que, ya sabiéndose en camino, ha cesado la inversión de energía en lo efímero. Es un retiro estratégico de la fuerza psíquica que asegura un pasaje limpio, sin los grilletes emocionales que podrían forzar una reencarnación prematura o no planificada. Un acto de soberanía energética absoluta. Esta verdad desmantela la visión materialista occidental de la enfermedad y el envejecimiento, que erróneamente cataloga la retracción del alma como degeneración mental, demencia o apatía. Cuando observáis a un ser querido que parece distanciarse, que ya no participa con el entusiasmo de antaño en las discusiones mundanas, no está fallando, está triunfando en la tarea más importante de su existencia. Está llevando a cabo el proceso sagrado de la descarga kármica y la desidentificación final.
La mente consciente, al perder la conexión densa con el alma que se retira, puede experimentar confusión y falta de memoria episódica, lo que se traduce en lo que llamamos desorientación. Pero la desorientación para el ego es la reorientación para el ser superior, que está ajustando su frecuencia para sintonizar con los planos de luz. Reflexionad sobre esto. La verdadera libertad no es el control total sobre vuestro entorno, sino la aceptación consciente de que vuestro alma tiene una agenda superior y un conocimiento interno de la fecha y hora de vuestra graduación terrenal. ¿Permitiréis que el pánico del ego dicte vuestra interpretación de este sagrado proceso de desanclaje, o adoptaréis la perspectiva del mentor, entendiendo que el distanciamiento es el primer acto de vuelo? Debéis cambiar la narrativa de la pérdida por la de la liberación. ¿Cómo se manifiesta este desanclaje en la vida cotidiana de un individuo activo y aparentemente saludable que aún no ha cruzado el umbral visible de la enfermedad? Se manifiesta como una urgencia ineludible de ordenar la vida externa para facilitar el ordenamiento interno. Las personas en esta fase avanzada de preparación sienten una necesidad imperiosa de despojarse de bienes materiales que antes atesoraban. Es el alma liberándose de los pesos muertos que dificultarían la ascensión vibratoria. Hay un impulso poderoso hacia la reconciliación, hacia la sanación de antiguas heridas y rencores, pues el alma sabe que no puede llevar consigo el equipaje de la discordia a las esferas superiores. En la esfera física, podéis notar cambios inexplicables en el apetito o en el patrón de sueño. Ciclos de vigilia extrema seguidos por un sueño profundo y reparador, casi como un ensayo para la inactividad del cuerpo. Estos no son síntomas aleatorios, son las señales bioenergéticas de que el campo de fuerza del alma se está consolidando internamente, retirando la energía que antes usaba para mantener las ilusiones de la personalidad social. El alma está haciendo un inventario final, asegurándose de que el único rastro que deje sea el de la luz y el perdón incondicional. Es un testamento silencioso de la vida vivida, una purificación que la mente consciente a menudo confunde con mero capricho o limpieza de primavera, cuando en realidad es la preparación para la ignición del vehículo de luz. Ahora, antes de que continuemos nuestra inmersión en los misterios de la gran transición, deteneos. Sentaos en quietud absoluta. Cerrad vuestros ojos y sentid la vibración de vuestro pecho, el centro donde reside la llama trina. Preguntaos, sin permitir que la mente racional interfiera, ¿qué carga se siente más pesada en este instante? ¿Qué perdón necesita ser otorgado o recibido para que mi alma sienta la ligereza que busca? No busquéis una respuesta compleja. Buscad la sensación de alivio o de opresión en el plexo solar. Esa sensación es la voz de vuestra alma, indicando los últimos ajustes necesarios para su perfecto alineamiento. Honrad esa voz, pues la preparación del alma no es un proceso pasivo, es una obra maestra de ingeniería energética. Si os negáis a atender sus llamadas sutiles, la transición se vuelve compleja, dolorosa, forzada. El alma intenta enseñar al ego la maestría del desapego antes de que se le exija ejecutarlo. El conocimiento de este proceso os libera del terror a lo desconocido, porque sabéis que hay un plan mayor y que ese plan se ejecuta desde dentro, guiado por una sabiduría intrínseca. Pero hay un elemento que interviene en este diseño preestablecido, una fuerza misteriosa que asiste en los momentos finales del desanclaje, asegurando que el vuelo sea asistido y seguro, incluso si el cuerpo resiste. Hablo de los guardianes del umbral, los faros de luz que esperan en el límite dimensional para recibir al peregrino. ¿Cómo es la naturaleza de estos guías etéricos, estas inteligencias superiores? ¿Y cómo podemos reconocer su presencia en nuestra vida y sentir su influencia antes de que el velo caiga definitivamente, revelando el camino hacia el hogar? Debemos corregir de inmediato la falacia primordial que el intelecto ordinario proyecta sobre los fenómenos paranormales o energéticos que hemos discutido previamente. Las 5 señales que se manifiestan en vuestro campo vibratorio, la intensificación de los sueños lúcidos con instrucción directa, la audición de frecuencias que desafían el oído físico, el sentido de urgencia cronológica, el desanclaje emocional de personas y lugares, y el aumento drástico de la sincronía, no son, bajo ninguna circunstancia, presagios de vuestro fallecimiento físico inminente.
Esta es la interpretación burda y limitada que el ego, aferrado a la linealidad temporal y al cuerpo denso, elabora para crear resistencia. La verdad, custodiada en los archivos akáshicos y susurrada por los maestros ascendidos, es infinitamente más gloriosa. Estas señales son los indicadores inequívocos de un proceso acelerado de despertar espiritual y de una evolución dimensional profunda. Son marcadores de una graduación del alma, donde el desapego del ego no es una pérdida, sino el requisito de admisión a una fase superior de consciencia. El cuerpo puede continuar su ciclo normal, pero la estructura interna del ser, la matriz causal que define vuestra identidad, está experimentando una mutación radical. Si percibís estas señales, no os preparáis para morir en la tierra, sino para nacer en el espíritu. La intensidad de las experiencias es directamente proporcional a la urgencia de vuestro plan álmico, por culminar su aprendizaje en esta densidad antes de la apertura del próximo portal evolutivo. La dinámica investigativa de este fenómeno nos obliga a mirar más allá de la psicología moderna y a recurrir a los códigos de la alta magia y el esoterismo antiguo. En las escuelas mistéricas de Egipto, el concepto de las señales se vinculaba directamente a la preparación del Ka y el Be para el viaje nocturno, no como un viaje póstumo, sino como una prueba de maestría mientras el cuerpo aún respiraba. El libro tibetano de los muertos. El bardo Todol, aunque se enfoca en la transición, dedica secciones enteras a los signos pre-mortem, que son, esencialmente, signos de liberación. El practicante avanzado que experimenta lo que llamamos desapego del ego está, de hecho, consolidando su cuerpo de luz o Sambhogakaya. El ego es la identidad construida a base de trauma, miedo y limitación. El desapego es la demolición consciente de esa prisión psíquica. Las visitas en sueños, el aumento de la sensibilidad, no son otra cosa que el alma tomando el control del timón y navegando hacia la liberación. La manifestación de estas 5 señales indica que habéis llegado al punto de no retorno kármico, donde la inercia de la materia ya no puede sostener la densidad de vuestro antiguo ser. El simbolismo del desapego aquí no es la negación, sino la trascendencia. Es el soltar consciente de las cadenas para poder alzar el vuelo. Reconocer esto transforma el terror a la muerte en la expectativa de la gran revelación. El proceso de las señales impone una reflexión y una transformación absolutamente necesarias. La confrontación con la ilusión de permanencia. Si las señales indican que el proceso de despertar está en marcha, ¿qué parte de vuestra vida resiste activamente esta metamorfosis? El ego, en su intento desesperado por sobrevivir, utiliza la negación, la proyección y el victimismo como escudos contra la luz que irrumpe. El verdadero despertar espiritual es inherentemente un proceso de muerte en vida. Es el desmantelamiento voluntario de la personalidad construida. Las 5 señales están diseñadas para forzar esta disolución. Por ejemplo, el desanclaje emocional de personas y lugares no es rechazo, sino el reconocimiento de que esos vínculos ya no sirven a la frecuencia elevada que estáis intentando sostener. Vuestro propósito superior exige la ligereza. Si el miedo a la pérdida os hace aferraros a viejas estructuras relacionales o materiales, estáis bloqueando el flujo del despertar. La pregunta transformadora es, si supierais que vuestro cuerpo físico seguirá sano y fuerte, pero que vuestra alma exige la pureza absoluta para ascender, ¿qué soltaríais hoy sin dudar? La respuesta a esa pregunta es el mapa de vuestra liberación actual. La comprensión del significado profundo de estas señales es, en sí misma, la alquimia final. Es la transmutación del plomo denso del miedo en el oro radiante del saber absoluto. Cuando comprendéis que el proceso no es terminal, sino trascendental, la resistencia cesa, y la energía que antes se empleaba en el miedo se redirige a la aceleración de la evolución. Las señales son el cronómetro divino que marca el fin de la era de la limitación y el inicio de la era de la maestría. El desapego no crea vacío, sino que purifica el contenedor para que sea apto para recibir la carga completa de vuestra misión de vida. Este es el punto crítico de inflexión. Antes de adentrarnos en cómo este desapego conduce inexorablemente al sentido de misión cumplida y al reconocimiento del propósito elevado,
debemos asegurar que la base de vuestra conciencia esté firme en esta verdad revelada. Ahora, cerrad vuestros ojos por un instante y llevad la atención a la idea o la posesión que más os aterroriza perder. No la analicéis, solo sentidla. Observad dónde reside esa atadura emocional en vuestro cuerpo, en la garganta, el pecho, el estómago. Ahora, preguntadle a esa atadura, a ese miedo visceral, ¿eres tú mi alma o eres la sombra de lo que creo ser? Permitid que la sensación de la sombra se disuelva al contacto con la luz de vuestra verdad interna. Repetid, no temo al desapego, pues el desapego es el camino hacia mi verdadero ser. Hemos entendido que las señales no auguran el fin, sino la metamorfosis de la crisálida. Pero el despertar espiritual y el desapego no son fines en sí mismos. Son el mecanismo que permite al alma enfocarse en la razón final de su encarnación. El propósito de toda esta intensa preparación, de todo este reajuste energético y psicológico, culmina en el reconocimiento inconfundible de vuestro contrato sagrado y el sentido de misión cumplida. ¿Cómo se manifiesta exactamente este sentido de finalidad en la consciencia? ¿Y qué ocurre en el campo áurico cuando la última pieza del rompecabezas del propósito encaja perfectamente en su lugar, garantizando el éxito final de la peregrinación? Hemos llegado a la primera señal inconfundible del alma en misión cumplida, el fenómeno de las visitaciones en sueños. Entended esto, discípulos. La mente ordinaria, atrapada en la dualidad del dolor y la memoria, intenta reducir estos encuentros a meras proyecciones del subconsciente, a ecos psicológicos de un duelo inacabado. Os digo que esta es una simplificación profana. Cuando el ser está alineado con su propósito final, la frecuencia vibratoria de su campo áurico se eleva hasta tocar el umbral dimensional. El velo que separa vuestro mundo tridimensional del octavo plano se vuelve, por un tiempo efímero, translúcido. Lo que experimentáis no son sueños, sino encuentros espirituales genuinos, citas pactadas en el éter que vuestra conciencia solo puede codificar en el lenguaje onírico. Estos sueños poseen una cualidad hiperrealista que desafía la lógica de lo imaginado. La textura de la tela, el aroma específico del ser amado que ya partió, la resonancia de su voz, la sensación palpable de su presencia energética. Estas no son alucinaciones inducidas por la melancolía, son transmisiones de conciencia clara, telepatía transdimensional donde el alma, liberada de las restricciones del cuerpo físico dormido, viaja a reunirse con aquellos que sirven de guías o de faros en el bardo. La característica crucial que distingue estas visitaciones de un sueño común es la paz irrefutable y la certeza absoluta de la verdad que traen consigo. El mensaje es siempre de confirmación y de guía, nunca de alarma o de dolor. Es la firma del espíritu inmortal que os recuerda que la conexión nunca fue rota, sino meramente transformada. Para comprender la santidad de estos encuentros oníricos, debemos recurrir a los archivos de la antigüedad que la modernidad ha desechado. Las culturas mistéricas no temían al sueño, lo reverenciaban como la puerta principal del acceso a la Akasha y a la comunicación con los ancestros. Considerad las enseñanzas esotéricas del antiguo Egipto, donde la muerte no era un final, sino la transición del Ka y el Ba, los rituales de embalsamamiento y los textos funerarios, como el libro de los muertos, no solo preparaban al difunto, sino que instruían a los vivos sobre cómo interpretar las manifestaciones de los espíritus en el plano terrestre, a menudo reveladas durante el sueño profundo. En la tradición del budismo tibetano, el bardo Todol detalla los estados intermedios de existencia y el yoga del sueño entrena al practicante para que su conciencia se mantenga lúcida y capaz de interactuar con los seres del estado intermedio. Bardo. Cuando un ser querido fallecido aparece en vuestro sueño hiperrealista con un mensaje claro, no estáis soñando en el sentido freudiano. Estáis participando en un diálogo diplomático entre planos, asistiendo a una consulta con un oráculo astral. La claridad del mensaje, que a menudo proporciona una clave vital para vuestro camino presente o valida la dirección de vuestra misión, es la huella digital del encuentro real. Estos seres, al no estar limitados por la densidad física,
pueden ver el panorama completo de vuestro contrato sagrado y ofrecen la perspectiva necesaria para que continuéis sin desviación. El propósito esencial de estas visitaciones trasciende el mero consuelo emocional. Su función primaria es la de ser un mecanismo de ajuste y validación en la recta final de la misión de vuestra alma. Cuando el propósito comienza a cristalizar y la energía necesaria para la culminación se acumula, las fuerzas opuestas, las sombras de la duda, el miedo residual al fracaso, la inercia del ego, intentan desviar el curso. Es en este punto crítico donde el cosmos interviene a través de vuestros ancestros o guías espirituales. El mensaje que recibís es inconfundiblemente directo y operativo. Puede ser una confirmación de un camino que habéis dudado en tomar, una advertencia sutil sobre una alianza engañosa, o, más comúnmente, una simple pero poderosa inyección de valor. No temas. Estás en el camino correcto. El tiempo es ahora. La paz que inunda vuestro ser al despertar es la prueba energética de la verdad del mensaje. Una limpieza áurica instantánea que disipa la bruma mental generada por la tensión de la vida moderna. Recordad que la misión cumplida no se logra en aislamiento. Requiere la colaboración silenciosa de la jerarquía espiritual a la que pertenecéis. Estas visitas son el reporte de progreso cósmico, la señal inequívoca de que vuestra labor está siendo observada y respaldada por aquellos que han trascendido y ahora operan desde un plano de visión total. La aceptación de la autenticidad de las visitaciones en sueños exige una transformación profunda de vuestro paradigma existencial. Si continuáis anclados en la visión materialista que dicta que la conciencia es un epifenómeno de la materia cerebral y que la muerte es la aniquilación total, estos encuentros se mantendrán como fantasmas de la psique. Vuestro desafío es elevar la interpretación del sueño al nivel de revelación. Al reconocer que la muerte es meramente una puerta y no un muro, la percepción de la pérdida se disuelve y la conexión se restablece como un flujo constante. Esta verdad os obliga a reestructurar vuestra identidad. Ya no sois un cuerpo que tiene un alma, sois un alma inmortal que utiliza un cuerpo y que mantiene lazos de conciencia a través de las dimensiones. La transformación esencial reside en integrar la sabiduría recibida durante la noche en vuestras acciones conscientes durante el día. Si el ser amado os instó a perdonar o a avanzar, la validación de la visitación se mide por vuestra capacidad para ejecutar esa directriz al despertar. Este proceso de integración alquímica es lo que consolida la señal, fortaleciendo vuestra convicción de que estáis operando bajo un mandato superior, guiados por manos invisibles que os empujan hacia la finalización gloriosa de vuestro contrato kármico. Ahora, permitid que la quietud descienda sobre vuestro centro. Evocad en la memoria el sueño de visitación más vívido que hayáis experimentado, aquel que os dejó la certeza de un encuentro real. No busquéis el mensaje, sino la resonancia energética que ese ser os transfirió. ¿Era calor? ¿Era ligereza? ¿Era una expansión en el área del corazón? Llevad esa sensación de paz y validación a vuestro cuerpo físico y dejad que se filtre en vuestros huesos y músculos. Preguntadle a esa resonancia, ¿qué acción me exige esta verdad? La respuesta no vendrá de la mente, sino de la certeza instalada en el pecho. Comprended que la visitación es la prueba de vuestra capacidad para viajar y comunicar, una habilidad que debéis refinar para el trabajo futuro. Hemos descifrado la primera señal externa, la confirmación de la jerarquía que os asiste. Pero si la validación cósmica se manifiesta en la noche, el siguiente indicio se siente como un terremoto interno, un reajuste total de la maquinaria psicológica que os ancla al pasado. Cuando el propósito se revela, la conciencia ya no opera bajo la tiranía de la deuda ni del sacrificio personal. El alma comienza a experimentar una liberación radical del peso kármico que antes definía su existencia, trascendiendo las viejas heridas y las ataduras emocionales. La señal 2 se manifiesta como la absoluta e innegable liberación del pasado y del peso de la carga histórica, permitiendo que la energía se dirija, por fin y sin obstáculos, hacia la misión cumplida. ¿Cómo reconoceréis el instante exacto en que el hilo de Ariadna del karma es cortado y vuestra navegación se vuelve, finalmente, libre?
La liberación total no es un regalo del cosmos, sino la epifanía de que el yo mayor ha asumido el control de la nave. Cuando el hilo kármico se corta, es porque la lección ha sido integrada tan profundamente que ya no requiere la fricción ni el sufrimiento como herramienta de crecimiento. Vuestro pasado ya no es la brújula, sino el mapa que documenta el viaje superado. Recordad esta síntesis: la validación externa, la visitación jerárquica, y la liberación interna, el corte del karma, son espejos que confirman una verdad única, irrefutable y radiante. El propósito ya está instalado en vuestro eje central, solo espera vuestra acción coherente. El mayor conocimiento que habéis adquirido hoy no es saber qué buscar, sino saber que aquello que buscáis ya está operando a través de vuestra propia frecuencia expandida. La verdad es que no fuisteis liberados, simplemente reconocisteis que siempre fuisteis libres. Os pregunto, guerreros de la luz, a la hora de adoptar esta verdad liberadora, si todo el peso del tiempo, del error y de la deuda se disuelve ahora mismo, ¿qué sensación, más allá de la paz, emerge en el vacío que ha dejado el miedo? Dejad vuestras impresiones debajo, compartid la energía de vuestro vacío liberado. Esta sabiduría no puede quedar estancada. Si el eco de esta verdad ha sacudido vuestro interior, debéis cumplir con vuestro primer acto de servicio cósmico: compartir este portal con aquellos que, sintiendo la opresión del pasado, están listos para recibir la liberación. Haced que la luz circule, y para asegurar que la frecuencia de estas enseñanzas permanezca ininterrumpida en vuestro camino, y que vuestro acceso a los códigos de la ascensión esté siempre protegido, debéis suscribiros ahora mismo y activar la campana sagrada de las notificaciones. Es el decreto que garantiza vuestra continuidad en esta misión y en esta ascensión. Hemos abierto las puertas de la percepción, pero la iluminación exige constancia. Vuestro siguiente portal, vuestro próximo punto de ascensión en la revelación de los signos, ya está disponible y se titula Título del próximo vídeo. No esperéis el amanecer para iniciar el movimiento. Procedamos ahora, en la certeza de la liberación absoluta. La misión continúa.